Saludos amigos de YouTube, seguimos en los cuartos de final del torneo FTX Crypto Cup y ahora vamos a ver el match entre Jan Nepomniachtchi, el retador a campeón del mundo, que jugará contra Magnus en noviembre para el campeonato mundial, contra el ex retador en 2018, Fabiano Caruana. Esta partida corresponde a los desempates, ya que en el set de ida, en el primer set habían empatado 2-2 y en este segundo set también terminan empatados. Estuvo muy parejo el match y llegaron hasta los desempates en partidas blitz. Se juegan 2 partidas blitz y quien puntúe mejor de esas 2 partidas pasaría a la semifinal. En caso de seguir empatados, se jugaría un Armagedón. El ritmo del juego es 5+3, Nepo de blancas, Caruana de negras. Y vamos a ver qué pasó. Abre con C4 aquí Nepo. La apertura inglesa E5 y G3. Opta por la variante del fianchetto en la inglesa, Nepomniachtchi. Caballo F6 y alfil G2. C6 ya busca por ahí crear un centro perfecto con D5 Caruana. Y obviamente Nepo debe evitarlo a toda costa. Opta por la jugada caballo F3. Ataca ese peón justo en el momento en que ya no se puede jugar caballo C6, ¿no? Ya que esa casilla ya está ocupada por el peón. E4, así que decide avanzar Caruana. Y caballo D4 simplemente. D5. C por D5. Y fíjense aquí que hay un ligero problema tras la captura en D5 con el peón. Le daría ya al blanco una ligera ventaja que permite la jugada D3. Y ahora meteríamos mucha presión sobre el peón en E4. Por ejemplo, tras algo como alfil C5 y caballo B3 tocando el alfil. Alfil B6 por ejemplo. Y caballo C3. Incrementamos la presión sobre el peón en E4. Y tras algo como alfil F5 para intentar sostener ese peón en E4. Vemos que tras caballo C3, en caso de que el blanco coma en D3, pues simplemente recapturaríamos de dama. Y podemos ver claro aquí la ventaja del blanco. Es un peón aislado. Vamos a jugar alfil G5. Ese peón en D5 prácticamente se cae ya, ¿no? Así que alfil F5 para intentar sostener ese peón quizás sea interesante. Aquí el blanco se podría enrocar. E por D3 y ahora fortísima jugada alfil G5. Si el negro dice, bueno, pues me voy a comer ese peón en E2. Simplemente dama por E2 y contra alfil E6, por ejemplo, podemos ya comer en D5 debido a la doble clavada. Vemos que habría una clavada sobre el caballo en F6 y también sobre el alfil en E6. Y por ejemplo, contra algo como dama E7, podemos comer en E7, rey por E7 y caballo por D5, tomando ventaja de la clavada. Aquí ya se ve bastante clara la ventaja del blanco. Vamos a, por lo menos, a ganar otro peón más, ¿no? Porque ya se ve aquí la presión sobre B7 y es una posición completamente ganadora para las blancas. Por eso es que tras C por D5, Caruana recaptura de dama, ya que como vimos de peón era un tanto peligroso. Caballo C2, ya que le están tocando ese caballo. Alfil C5 y caballo C3. Le gana un tiempo sobre la dama. La dama tiene que mantener la defensa sobre ese peón en E4, así que dama E5, enroque de Caruana. Y aquí caballo por E4, interesante de Nepomniachtchi. Y la idea tras caballo por, que parece que se dejó una pieza, es meter D4. Ahora ya al eliminar el peón en E4, pues ya no hay captura al paso y es un doble sobre la dama y el alfil. Aquí Caruana pudo haber jugado la fuerte intermedia, caballo por F2, eliminando el importante peón de F2 y sobre todo preservando la pareja de alfiles. Vemos que en caso de D por E, simplemente caballo por D1 y contra rey por F2 tendría el negro la fuerte jugada torre de 8. Ahora vemos que hay una clavada sobre el peón en D4. En E5 no puedes comer, ya que ese peón se encuentra clavado por el alfil en C5. Y si comes en C5, pues perderías la torre en D1. Y tras caballo por F2, en caso de torre por F2, otra vez torre de 8 sería fuerte. En caso de
comer alguna de las dos piezas, pues simplemente torre por D1, ¿no? Y contra alfil F4, jugar dama E7. Sigue sin poder comer en C5 debido a la clavada. Y más que nada, el negro preservaría la pareja de alfiles. Tras dama E7, ya Nepo logra la ventaja de la pareja de alfiles en una posición abierta, come en C5. Y tiene que recapturar de caballo caravana. Vemos que de dama no puede comer porque se le cae el caballo en E4, así que caballo por C5. Caballo E3 busca la casilla en C4 y en combinación con un alfil en F4 puede coordinar, ¿no? Por ahí en la casilla de E6. Alfil E6, evitando esos saltos a C4. B3 insiste en el salto y también prepara para desarrollar ese alfil quizás a B2 también. Puede ser interesante. A5 busca un posible A4 y también pues evita el B4 de el blanco para mantenerse ese caballo en C5. Dama C2 busca un posible alfil A3 también ahí. Vemos que hay presión a través de esa diagonal. Caballo B A6 para sostener al caballo de C5. Alfil B2 y F6 que intenta por ahí bloquear la actividad del alfil en la gran diagonal. Aquí juega dama C3 Nepo, una ligera imprecisión, ya que después de que el negro hace F6, la verdad que no tiene mucho sentido jugar dama C3. Únicamente la dama se encuentra apuntando a ese muro de peones que construyó el negro y está bloqueada, ¿no? No se amenaza mate ni nada. Tras F6, un poco mejor era simplemente algo como torre C1 para incrementar la presión sobre el caballo en C5. Bueno, hace dama C3 Nepo y caballo B4 de caravana. Torre C1 ahora sí, metiendo presión sobre C5. Y aquí Caravana pudo haber jugado simplemente con caballo D7. Tras torre C1, opta por la jugada B6, que es un grave error ya que crea dos debilidades. Vemos que ahora el peón en B6 y el peón en C6 son bastante débiles y son objetivos claros de ataque para el blanco. Caballo C4, buena jugada de Nepo. Vemos que hay presión sobre B6 y vemos ahora la fuerza, ¿no?, de ese alfil en G2. Al hacer B6 pues ya no está chocando contra el muro de peones. Caballo D7 para defender el peón en B6. Dama E3 insiste sobre la presión en B6. Torre B8 ya se quita de la diagonal y defiende su peón ahí. A3 para echar el caballo. Caballo D5. Dama D2 que le toca a la dama, ya se quita por ahí. Caballo C5, ahora tras el A3 pues vemos que también el peón en B3 es un poco más débil. Lo toca por ahí. Dama C2 mantiene la defensa de ese peón. Alfil F7 busca un alfil G6 en algún momento. Y E4 aquí de Nepomniachtchi. Vemos que si aquí Caruana hubiera jugado como alfil G6 permitiría la jugada caballo por A5. Ahora se amenaza caballo por C6. Así que prácticamente hay que comer. Y tras dama por C5. Dama por C5, torre por C5. Vemos que en B3 no puedes comer ya que el alfil el caballo en D5 está colgando. Así que quedarías con pieza de más aquí. Bueno, no con pieza de más, ¿no? Porque todavía no comes, pero sí que quedarías con bastante material de más. Bueno, aquí hace caballo C7 tras el E4. Caballo C7, Caruana. Y alfil D4, una pequeña imprecisión de Nepomniachtchi, que tras caballo C7 pudo haber jugado con B4. Ahora para intentar echar ese caballo de C5 tras los cambios de peones. Y caballo A6, que parece que toca el peón. Existiría un sacrificio posicional de peón bastante interesante aquí. Con la jugada caballo E3 venimos hacia F5 y vamos a coordinar sobre la casilla C7. Por ejemplo, caballo por B4 existiría caballo F5, primero. No puedes comer en C2 porque se te cae la dama con jaque. Y tras dama E6, dama E2 para venir a G4 y amenazar algunos mates por ahí en G7. Sería muy peligroso. Por ejemplo, torre 8, dama G4 y amenazamos mate, alfil G6 bloqueando esos temas. Y torre 7 con mucha compensación para el blanco debido a su gran actividad de piezas. Vemos toda la coordinación sobre la casilla en G7. Vemos que este alfil también ya tiene alguna influencia, ¿no? Unos rayos X contra ese peón en G7. Bueno, hace alfil de 4 aquí Nepo. Y caballo por B3 de Caruana. Una buena jugada aquí de Caruana que contra
Dama por tiene sus intenciones, ¿no? De aprovechar la clavada. Vemos que contra dama por aquí la jugada más precisa de Caruana era C5. Primero echando este alfil hacia la casilla E3. Y ahora vemos que importante es esta jugada intermedia C5. Primero le quita la casilla N3 a la dama. Y ahora sí jugar B5, recuperando la pieza. Desafortunadamente tras dama por B3, Caruana jugó B5 directamente. Y permitió la desclavada de la dama, ¿no? Con dama E3, que sí que hizo Nepo. Y ahora en caso de que Caruana come en C4, que es lo que hace, pues tiene alfil C5 ya con esa ganancia de calidad, ¿no? En F8. Dama E5 y alfil por F8. Torre por y A4 aquí de Nepo, que busca desestabilizar ese alfil en C4. Torre A8, porque ya se amenazaba comer en B5 y después comer en A5. Aquí Nepo quizás pudo haber jugado un poco más preciso con dama B6. Y vemos que hay presión sobre C6, presión sobre A5. Vemos que en algunas líneas podemos comer en B5 y ya tenemos más presión sobre el peón en A5 con la dama y en combinación con la torre. Por ejemplo, tras algo como caballo D6, simplemente podríamos comer ya en C6. Estamos tocando la torre, a la siguiente vamos a comer en B5. Es una ventaja ya ganadora para las blancas. Tras torre A8 hace A por B5 Nepo, que sigue ganando, pero es un poco más difícil ya, ¿no? Alfil por de Caruana y F4. La intención de Nepo es jugar E5 y liberar ese potentísimo alfil desde G2, ¿no? Dama E7 y E5 ya abre ese alfil, mete presión sobre el peón en C6. Peón por E5 y alfil por C6 primero. Buena jugada, vemos que en F4 no puede comer debido a la clavada. Alfil por, torre por y dama D7 que le toca a la dama. Aquí opta por la jugada más natural, torre C1. Y la verdad que difícil criticar, ¿no? A Nepo porque pues son partidas blitz y torre C1 es la jugada más natural del mundo, ¿no? Aquí la mejor jugada era dama B3 jaque primero para incomodar al rey de Caruana, obligarlo a irse a una casilla un poco más insegura. Por ejemplo, tras rey H8 existiría la fuerte jugada dama C4. Ahora, en caso de que el caballo se viniera a D5, vemos que está en problemas, ¿no? A E6 no puede ir por la presencia de las dos piezas. A A6 tampoco, porque simplemente torre por. Y por ejemplo, si se viene a D5, permitirá la fuerte jugada torre por A5. Jugada de atracción en caso de torre por. Te pego el jaque en C8, ya sería mate. Y vemos que también evita los jaques con dama A7. Y de paso incrementa la presión sobre el caballo en D5, ¿no? Prácticamente ya perdería muchísimo material aquí el negro. Estamos amenazando comer en A8, estamos amenazando comer en D5 y es ya una posición perdedora para las piezas negras. Bueno, hace torre C1 Nepo, una jugada completamente natural. Pero como vimos, ese dama B3 era un poco mejor. Peón por F4, buena jugada de Caruana. Vemos que en C7 no puedes comer, ya que permite la fuerte jugada dama por C7. Ahora la torre en C1 está colgando, la dama también. Y ya contra dama B3, por ejemplo, simplemente tienes dama F7. Así que tras E por F4 era un poco mejor aquí jugar dama B3. Dama B3, perdón. Dama B3 fue lo que jugó Nepo. Dama por F4 era un poco mejor aquí. Ya simplemente recapturando ese peón. Nepo no hizo dama por F4, juega dama B3. Por ahí quizás se le pasó por alto la jugada de Caruana, dama D5. Ahora no puedes comer en C7 porque tu dama en B3 está colgando. Buena jugada aquí de Caruana, dama D5. Y aquí dama B6 de Nepo, que ya permite a Caruana por ahí regresar un poco en la posición. Tras dama D5, un poco mejor era dama C4, manteniendo la tensión y manteniendo la presión sobre C7. Por ejemplo, tras los cambios y torre por, vemos que presiona ahí sobre el caballo, caballo D5. Y la idea del blanco es recapturar en F4 de torre
para mantener su estructura de peones intacta. Por ejemplo, tras caballo de 5 existiría la fuerte jugada torre de 6. Ahora metemos presión sobre el caballo. Y cuando el caballo se retire, ahora sí comemos de torre en F4, manteniendo simplemente una isla de peones. Tras G por F4, los peones quedarían separados en 2 islas. Hace dama B6 aquí Nepo y caballo de 8. Quiere venirse por ahí a F6 Caruana y también evita por ahí los jaques en C8. Que por F4 ahora sí ya come Nepo, pero vemos que ahora tiene una estructura bastante fea, ¿no? Aquí en el flanco de rey y el rey está muy expuesto. Caballo F6 y dama C5. Le vuelve a ofrecer el cambio de damas. Aquí la verdad que Caruana debió haber mantenido las damas en el tablero. Con la debilidad del rey blanco y toda la estructura de peones en el flanco de rey, tendría mucho más contrajuego manteniendo damas en el tablero en esta posición. Desafortunadamente cambia. Y tras torre por C5, pues Nepo ya logra una buena ventaja. A4, intenta Caruana. Y aquí le cambia las torres. Buena jugada de Nepo. Para eliminar uno de los defensores, ¿no? De ese peón en A4. Vemos que el caballo le va a ser muy difícil defender al peón en A4. Y ahora fíjense, como Nepo tras rey F7 no se apresura en atacar el peón de A4, sino que primero se asegura de mantener su débil peón de F4 defendido con su rey. Así que hace rey F2 primero, rey G2 primero, no se apresura. Caballo de 5 y ahora sí rey F3. Ya una vez que ha mantenido su peón en F4 defendido, ahora sí va a ir a atacar al peón de A. Caballo de 7 toca la torre, torre a 8 y rey F6. Ya simplemente se cae ese peón, le da un jaque primero para incomodar al rey. Rey F5 y ahora sí captura en A4. Rey F6 y ya este es un final completamente ganado, ¿no? Para las piezas blancas. Rey E4, activa su rey, G6, jaque, rey G7, torre A7, amenaza a comer el caballo, rey F6, H3, fíjense cómo lo deja en Suxuan. Ahora no hay ninguna jugada útil para las negras, ya que si quita el caballo, pues simplemente se te cae el peón de H7. Rey E6, jaque, hay que esconderse otra vez, y rey E5, ya que el rey deja la sexta, pues empieza de a poco a restringir la movilidad del rey negro. Rey F8, jaque, rey F7 y torre A7. Otra vez Suxuan, no hay jugada útil para el negro. Rey F8 y rey E6, ya entra con su rey. Estamos amenazando comer el caballo y detrás está el peón en H7, así que termina rindiéndose aquí Fabiano Caruana. Y al final ya Nepomniachtchi termina eliminando a Fabiano Caruana, ya que en la segunda partida de Blitz hicieron tablas. Bien, ahora les voy a mostrar una imagen con todos los resultados del día de hoy en los cuartos de final del torneo. Vemos que Caruana es eliminado contra Nepo, así que Nepo pasa a la semifinal y se va a enfrentar contra Wesley So, que elimina a Bashir Lagraf. Por su parte, como ya vimos, Magnus ganó también en los desempates contra Nakamura. Y Radjabov vence a Anish Giri en los otros cuartos de final. Así que las semifinales son Magnus Carlsen contra Radjabov y Nepo contra Wesley So. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.